Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. El pastor Giovanni Gómez de la Iglesia Bautista La Viña, una vez más con ustedes, hablándoles. Esta mañana quiero darle gracias al Señor por darme la oportunidad de meditar en su palabra y quisiera invitarle a que vaya conmigo a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31. Capítulo 25 del libro de Mateo, en el versículo 31. Quiero que meditemos en esta oportunidad lo que el Señor Jesús está hablándole a sus discípulos y les está diciendo acerca de su venida y el juicio sobre las naciones. Versículo 31 del capítulo 25 de Mateo dice lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a su derecha a las ovejas y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Él, él respondiendo les dijo: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Démosle gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias por leer tu palabra en esta hora. Danos discernimiento, danos sabiduría y permite que el poder de tu Santo Espíritu nos guíe al entendimiento de ella. Amén. El Señor Jesús, después de haber hablado con sus discípulos y enseñándoles a través de las parábolas, ahora tiene un momento muy especial y les habla acerca del juicio que vendrá sobre las naciones, sobre todo el mundo. No hay nada más maravilloso saber y querer entender de que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, todas las naciones. Aquí habla acerca de que el Señor vendrá, porque dice: el hombre vendrá el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Ahí puede usted entenderlo como usted guste, pero déjeme decirle que cuando Él venga en su gloria, todo el mundo lo verá. Así como estamos pasando en este tiempo de este virus, donde todo el mundo lo está sintiendo, donde todo el mundo está siendo afectado. Quiero decirle que la venida del Señor va a ser de esa manera. No va a haber ojo que no lo va a ver. No va a haber oído que no va a escuchar que el Señor viene y está aquí. Así que cuando Él habla aquí, dice que separa dos grupos de personas. A uno les llama ovejas y a otro les llama cabritos. Yo le preguntaría a usted: ¿en qué grupo se encuentra usted? ¿Quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos? Entendemos que las ovejas son aquellas que el pastor cuida, aquellas que atienden la voz del pastor, el llamado del pastor, y sobre todas las cosas son aquellas que están en un redil, confinadas a permanecer juntas. ¿Quiénes son los cabritos? Los cabritos son aquellos que andan saltando, que no están quietos, que andan buscando algo que no encuentran en el redil de su pastor. Imagínese usted lo que el Señor está hablando. En tiempos como estos, amada iglesia, querida oveja de Cristo Jesús, el verdadero pastor, el pastor de pastores, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Realmente en quién estás confiando y qué estás haciendo hoy? ¿Estás en la izquierda o estás en la derecha? El Señor Jesús les hace esta comparación a los discípulos y les dice que Él estuvo en situaciones difíciles y allí estaban ellos para atenderle. El trabajo de la iglesia en estos momentos y en estos tiempos, hermanos y amigos que me esté escuchando, es para atender la necesidad de aquel que está cerca de nosotros. Hoy más que nunca la iglesia tiene que manifestarse de una manera muy especial. Hay mucha gente necesitada no solamente de oración por la salud física, pero también por la salvación de sus almas, porque el día que el Señor venga por ellas, o las pone a la derecha o las pone a la izquierda. Y la pregunta es: ¿el Señor Jesús te encontrará haciendo esto a ti como hijo de Dios, como miembro del redil de las ovejas de Cristo Jesús?
Y dice la palabra del Señor, y el Señor dice entonces en el versículo 34, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros. Qué maravilloso es saber que aquellos que hemos sido llamados a ser hechos hijos de Dios, como lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre le da la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. El ser llamado y hecho hijo de Dios te pone en un plano de oveja. Ahora, la oveja hace lo que su pastor le permite hacer, lo que el rebaño le permite hacer, y lo que debemos de hacer es ver quién está hambriento en estos momentos, ver quién está desnudo, ver quién está enfermo, ver quién está en necesidad. Este es el llamado que Dios está haciendo a su redil, la iglesia. Qué responsabilidad más grande la de hoy día de la iglesia que proclamar el evangelio de la salvación de Cristo Jesús en estos tiempos de necesidad. No es tiempo de quedarnos en casa sin hacer nada. Todo lo contrario. La mejor oportunidad nuestra es de proclamar el evangelio de la salvación para que Cristo Jesús, cuando venga a juzgar las naciones, pueda apartar a aquella persona y moverla del lado izquierdo al lado derecho, de cabrito a ovejas. Hermano, amigo que me estás escuchando y que me estás viendo en esta hora, quiero decirte que Dios es todopoderoso, y la separación de estos dos grupos es porque va a haber un juicio a todas las naciones. La palabra de Dios es clara y nos enseña de que vendrá y va a juzgar con poder. Nos damos cuenta que el Señor está caminando entre todos los rincones de nuestras comunidades. Él está trabajando en los lugares más remotos en este momento, allá en la India, en China, Japón y en lo más profundo de la tierra. Todos estamos sintiendo el temor de esta pandemia. Mi pregunta es, ¿sentimos el temor de la venida de Cristo Jesús y no hallarnos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer? Consideremos el servicio en nuestro ministerio. La iglesia está ahora en la mejor oportunidad y la mejor posición de poder proclamar el evangelio de la salvación de Cristo Jesús. Olvídate solamente de profecías y milagros. Olvídate, el milagro más grande que Dios puede hacer en una vida no es solamente salvarlo del coronavirus, es salvar su alma de la condenación y del juicio final. El error de nuestros tiempos, hermanos, es que no hemos considerado con urgencia este llamado al trabajo que Dios nos ha hecho. Es tiempo de tomar en serio el llamado de ser oveja. Y me llama la atención porque la palabra de Dios dice, cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños. Hermano, amigo que estás aquí, hay mucha gente en necesidad. La comparación de estas dos divisiones es sencillamente el interés que Dios tiene para ver la diferencia que hay a un hombre sin Cristo y a un hombre con Cristo Jesús. Es tiempo de hacer lo que el Señor nos manda, porque su juicio es pronto, viene pronto. Él quiere darnos vida eterna a ti y a mí. Solo los justos heredarán el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Los méritos no son tuyos, no son míos, sin embargo, nos ha llamado a hacer un trabajo esencial. Te insto, te exhorto, amado hermano en Cristo Jesús, a que tomes este tiempo con seriedad, que ores, que intercedas, proclames el evangelio de la salvación. Jesucristo nos enseña aquí la necesidad hoy en día no solamente de sanidad física, sino de sanidad espiritual. Quiero dejarte con esto. Te invito a que te unas a ese gran redil de ovejas que están orando, intercediendo los unos por los otros y supliendo las necesidades de las personas a su alrededor. Como pastor me gozo al escuchar hermanos trabajando arduamente con la debida responsabilidad de protegerse ellos y proteger a su familia, pero que están de una u otra manera sirviendo en el ministerio para alcanzar a otros y suplir las necesidades que ellos tienen. Si tú solo puedes orar, la oración es poderosa. No digas, yo lo único que puedo hacer es orar. Es lo mejor que puedes hacer. Y si tú puedes suplir una necesidad,
es porque Dios está tocando tu corazón. Así que te invito en este día a que veas y que entiendas la palabra de Dios y que puedas ser de los del lado derecho, una oveja obediente al llamado de Cristo Jesús, para que cuando Él venga te diga: bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano amigo, el juicio de Dios viene pronto. Preparémonos y que nos encuentre haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Yo soy el pastor Giovanni Gómez de la Iglesia Bautista La Viña en la ciudad de Kenner y te quiero invitar para, si no has entregado tu vida a Cristo Jesús, si te encuentras en el lado izquierdo, hoy puedas tomar una decisión y moverte del lado izquierdo de cabrito a oveja. Escucha la voz de tu pastor. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué no escuchas su voz hoy y entregas tu corazón a Él? Dile: entra Jesús en mí, toma control de mi vida, perdona mis pecados. Quiero salir del lado izquierdo y moverme a la derecha para que cuando tú vengas a tu juicio final me encuentres digno de ser llamado, hecho hijo tuyo. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga. Ahí donde tú estás, si has tomado la decisión de entregar tu corazón a Cristo Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Sé que tus juicios son verdaderos. Entiendo que solo tengo vida eterna a través del perdón de pecados por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Yo entiendo eso y te recibo como mi Salvador personal y reconozco que resucitaste al tercer día y que Dios te dio victoria a través de tu resurrección sobre la muerte, lo mismo que a cada uno de aquellos que creemos en ti. Perdóname por ser un pecador y gracias por entender hoy en día que tú quieres que yo me mueva, Señor, del lado izquierdo al lado derecho, porque ese es el lado donde tú quieres que cada uno de nosotros, los que te amamos, estemos. Mi nombre hoy ha sido escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Gracias, querido hermano y amigo que me has visitado en esta hora o que me permites entrar a tu casa en esta hora. Quiero recordarte que nuestra iglesia está ubicada en el 2850 de la calle Elena en la ciudad de Kenner. Estaremos reuniéndonos vía virtual hasta que todo esto pase. Pero si tienes alguna necesidad de oración o alguna necesidad que nosotros podamos suplirla, llámanos 504-401-0737. Una vez más, 504-401-0737. Y recuerda, Dios te ama y su iglesia también. Que pases un buen día.